Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor Dios Padre, Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad, por tu amor, Señor, por habernos entregado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, por las Escrituras. Las mismas nos ayudan, Señor, a entender tu santo carácter. Además son lámparas también a nuestros caminos, a las veredas, las sendas, Señor, que tú nos indicas a través de ellas, por donde debemos transitar. Permite, Señor, que ahora que vamos a ver una porción de tu palabra, pues la misma puede instruirnos a todos, confrontarnos aún así si es necesario, Señor. Y que podamos, Señor, no tan solo aprender, sino también aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Ya lo tienen? Mateo 14, verso 22, dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hoy vivimos tiempos difíciles, por no decir hoy hay tiempos muy violentos, bastante. Estamos enfrentando a continuos peligros que tienen que ver con la delincuencia, a fenómenos naturales. Anoche a las 8 y pico de la noche hubo un temblor, aún siendo a las, qué sé yo, de 5.8, algo así, y fue en la nación de Haití, no fue aquí siquiera, y aquí se sintió. Ahorita hubo otro. Ya ahorita hubo otro temblor y ya ustedes ven cómo la gente está nerviosa y escribiendo en los chats: tengan recogido agua, ropa en caja por si hay que salir. Bueno, ya que caray, no hay. Sea como sea, ustedes van a Estados Unidos y hay varios estados que son como un canal geográfico para pasar una serie de fenómenos naturales, entre ellos tornados. Y hay habitaciones especiales debajo, soterradas en la casa, para poderse esconder cuando viene uno de esos fenómenos. Y aquí nosotros mismos hacemos las construcciones muy diferentes a como la hacen en otros lugares, que la hacen en madera. El mismo Miami, la mayoría de todas las construcciones son hechas en madera. Ya están aprendiendo a hacerla un poquito más en cemento, bloque y concreto, como la hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que a cada rato nos dan un sustico, que hay un huracán, que hay, bueno, sea como sea. Y a algunas otras personas, bueno, sencillamente que la paranoia le ha llegado a un grado extremo, pues están haciendo casas con lo que llaman un cuarto de seguridad, un cuarto de pánico, donde ellos encerrarse si hay algún tipo de revuelta, desorden civil,
efecto natural de la meteorología, lo que fuese, y esconderse y estar ahí y sentirse seguro. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, esta noche nosotros vamos a ver y vamos a hablar del lugar más seguro que tiene el creyente. Y como que no se ve muy claro aquí en lo que fue nuestra lectura del pasaje. Pero vamos a ver, porque está contenido en el pasaje que leímos anteriormente. Vamos a ir con mucha calma, pero vamos a ver los detalles. Lo primero es que el verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. El Señor había acabado de alimentar a una multitud que dice que comieron 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Y ellos, después que vieron eso, parece que lo pensaron bien y dijeron: no, este hombre es el que tiene que ser nuestro rey. Y lo estaban tomando para ser rey. Y eso lo podemos ver en el pasaje paralelo que tiene Juan. Ante estas cosas, pues el Señor desbarató, como dicen, la taza y cada quien para su casa. O sea, mandó a los discípulos, que los mandó porque no fue sino fue una ordenanza para que ellos fuesen inmediatamente, tomen el arca y váyanse del otro lado. Que cruzasen el mar de Galilea. El mar de Galilea, a la otra orilla, lo que le tiene es una distancia de 6 kilómetros tan solo. Pero allá los mandó, en lo que él se encargaba de despedir, como dice ahí mismo, despedir la multitud. Eso es lo que estamos leyendo ahí. ¿Qué pasa? Que parece que eso de cruzar no era más que como un servicio de barcas. Pudiera hacerse así como tenemos ahora mismo los aparatitos esos que están, los funiculares esos. ¿Cómo se llaman? Los teleféricos o el metro, me voy en el siguiente. El Señor lo que le dijo: voy más tarde. O sea, ustedes se van ahora. Y quedaron en eso, en que el Señor iba a ir después. Sea como sea, dice el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Algo que era una costumbre muy propia del Señor y lo hacía muchas veces, sino al monte, al desierto a orar, y estaba hasta amanecer. Es interesantísimo ver cómo el Hijo de Dios buscaba la compañía del Padre a través de la oración. Bueno, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A qué hora anochece? Anochece alrededor de las 6:30 de la tarde, ¿cierto? Ok. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Y habla de viento aquí como anemos, que es un término griego que se utiliza para referirse a los vientos en plural, así como la expresión que uno dice, los 4 vientos, los 4 anemos, vamos a hacer. La barca, por lo que nosotros vemos, ya entrada la noche, ¿verdad? Iniciada la noche, estaba pasando por una situación, dice, estaba en el medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Veamos si fue antes de que ocurriese la noche, entonces la barca debió haber salido cerca de las 6 de la tarde, ¿cierto? Porque ya la noche entró, como dice, cuando ya Jesús había despedido a la gente, pues ya eran después de las 6:30 de la tarde. En 6 kilómetros, pues, y dice que estaban en el medio del mar, pues ya veremos por dónde andaban. Lo que aquí estamos viendo que algo anormal estaba pasando a la barca, porque ya habían pasado muchas horas y seguía ahí. Y no estaba llegando a ningún lado, porque ni terminaba de cruzar los 6 kilómetros a la orilla siguiente, ni se podían devolver. El asunto ese de decir que el viento le era contrario, es un asunto que quizás los que saben algo de náutica pueden entender que la única forma en que tú puedes enfrentar un viento que te es contrario es que te viene de frente. Tú no lo puedes tomar de lado porque en el vaivén se te voltea la barca. Entonces, de la única forma que puedes cruzarlo es cuando pones la quilla al frente y le das para allá y vas cortando cada ola que se va formando por la acción del viento. O sea que tú tienes las olas que te están dando de frente, empujándote hacia atrás. Si te volteas, te vas a hundir. Tienes que mantener el frente en contra del viento. Pero no solamente el mismo viento, sino las mismas olas te echan para atrás y tú tienes que seguir para adelante. Miren, eso es como que uno está estacionado, acabándose sus fuerzas, con un hombre y una lata o una cubeta, achicando el agua del bote
porque en cada una de esas entradas de la quilla sobre las olas de frente, pues entra agua al bote. Y hay que entonces ir sacando agua en lo que los demás están remando. No pueden tener vela porque si la vela la ponen le va de forma contraria. No pueden hacerlo. O sea, que era toda una situación bien desesperada. Pero hasta ahí, lo único que ellos podían hacer era seguir esforzándose hasta que el viento cesara. Y lo cual, por lo que vemos, le estaba tomando mucho tiempo. Evidentemente, el Dios, ese Dios que es soberano, tenía un propósito con todo esto que estaba ocurriendo. Dice el verso 25, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a aclarar que la cuarta vigilia, a esa gente que salieron como a las 6, la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la madrugada. ¿Cuántas horas tenían en el mar luchando contra las olas y el viento por no naufragar? Son muchas. Otro dato que podemos ver, que dicen los estudiosos, es, como indica Juan, que como era ya en el periodo de la Pascua, la luna debía de estar llena, como es en toda Pascua. Se celebra por el calendario lunar. Por lo tanto, tiene que buscar que la luna esté llena para cuadrar la Pascua con ella. Lo que daba una muy buena visibilidad a esa hora, aunque fuese de noche o de madrugada. Y eso explica lo que dice entonces el verso 26. Véanlo conmigo y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, le vieron. Claro, le están viendo. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. O sea, cuando el Señor ve que tienen miedo, que están en pánico, les dice, tened ánimo. O sea, tengan, ¿qué tengan? Entereza, fortaleza, disposición, ánimo. Yo soy, se declara, yo soy. No temáis. El miedo nunca ha sido un buen consejero a un creyente ni a nadie. El miedo es de las peores cosas que nosotros pudiéramos sentir, porque nubla nuestra mente, nubla nuestra razón, pero también nos dice que no estamos teniendo la fe suficiente para confiar en que Dios hará en nuestras vidas. El miedo es como cuando nos estamos sintiendo desprotegidos porque no estamos confiando lo suficientemente en que Dios va a actuar a nuestro favor. Y ahí viene el miedo. El miedo es falta de fe. Vamos a ver más adelante. No temáis, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Como ustedes ven, Pedro es el primero que reacciona de todos ellos. No podíamos esperar menos de ahí. Pero no tan solo reacciona, sino que inmediatamente le pide una señal al Señor. Si eres tú, ¿entiendes? Porque eso es lo que le está pidiendo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Al Jesús identificarse y Pedro actuar de esa manera, la verdad que estamos viendo que le está pidiendo una señal muy extraña. Porque si ese no hubiese sido Jesús, el Hijo de Dios, Pedro se hubiera muerto ahogado. De seguro que sí. Había fe en ese momento por parte de Pedro y estaba evidenciada mediante ¿qué acto? Sencillo, no el que él le pidió, sino el que él hizo en ese momento. ¿Qué hizo? Exacto, hermana, se apió de la barca. Se apió, abandonó el único sitio donde podía tener una seguridad más o menos, porque no se había hundido la barca todavía. Y él se apea de la barca al llamado de Jesús, que tan solo le dijo, ven. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo me pregunto si en medio de una crisis, ustedes o yo, Dios nos pidiera algo que al parecer va a empeorar la situación. Porque el que yo me esté en un barco hundiendo y todavía, que el Señor me pida que vaya atravesando las aguas, y lo más simpático que en este caso fue Pedro que lo pidió. Bueno, si el Señor me lo pide, la verdad que yo estaría o debería estar muy seguro de que esa es la voluntad de Dios antes de hacerla. Por la sonrisa de ustedes veo que sí, que ustedes piensan igual que yo. Pero lo asombroso fue que Pedro fue que lo solicitó. Aún así, Jesús le llama y Pedro hace lo imposible.
camina sobre las aguas. No es que empieza como algunos dicen, empezó y... No, caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque quien llama a Pedro tiene el poder de llamar de esa manera. Tiene un llamado que hace que un pecador pueda caminar sobre las aguas y no se hunda. Y no aguas cualquiera, sino aguas tormentosas. Que si bien pensamos, pudieran hasta representar en una forma de así como decirlo y pensarlo. El Señor nos llama a que caminemos en aguas que vienen siendo aún la ira de Dios. Y caminamos sobre ellas. Así como anduvo el arca. El arca anduvo sobre las aguas. Las aguas, el embate del viento y de las aguas sobre la madera. Como habíamos hablado del arca. El arca que fue para salvación a 8 personas. Y a todos los animales que el Señor había ordenado que entrara adentro. Eso lo dimos la semana pasada. Y todo eso, la justicia de Dios, la ira de Dios, pero sin embargo esas personas por esa arca fueron salvadas. Muy bien, solo el llamado de Jesús podría hacer que alguien estuviera sobre la ira de Dios, ni más ni menos. A veces nos damos cuenta que el Señor nos está pasando cerca a cada uno de nosotros. Y podemos confundirlo con otra cosa o lo podemos identificar como tal, como el Hijo de Dios. Pero en serio, nos toca a cada uno de nosotros, una vez que identificamos al Señor Jesucristo y nos hace un llamado a apiarnos de la barca y acudir a su llamado, aunque ese llamado sea caminando sobre las aguas tormentosas. Aunque sea caminando sobre todas las aflicciones, adversiones y vicisitudes que nosotros pudiésemos tener. Solo hay una condición para hacer esto. Y es que mantengamos siempre la vista fija en Jesús. Que no miremos el viento fuerte que está a nuestro alrededor. Que no miremos las cosas que nos son adversas. Que no pienses ni siquiera en la profundidad del agua debajo de tus pies. Las miradas puestas en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí es. Y no nos vamos entonces a desviar. Pero vamos a ver cuáles fueron las circunstancias de Pedro. Pedro abandona, como ya dijimos, la seguridad del bote y va al agua en medio de un fuerte viento, obedeciendo la voz de Jesús que le dijo, ven. Todo está muy bien. Y Pedro camina sobre las aguas, demostrando esa gran confianza en el Señor. Pero sigamos leyendo, ya que lo interesante es lo que pasa inmediatamente después. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y volvemos otra vez con el miedo. Enemigo acérrimo del creyente, de la fe. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él, o sea, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben algo? Pedro estaba mirando al Señor y Pedro caminaba hacia el Señor, pero en un momento dado Pedro dejó de mirar al Señor y vio a su alrededor el viento tan fuerte. Quizás su mente le dijo, oye, pero ¿y cómo va a ser posible que con este viento, mira, y estás caminando sobre el agua? Él desvió su mirada de hacia dónde iba, por lo cual tuvo miedo, fue lleno de angustia y empezó a desfallecer. Su fe le falló en ese momento. Y como consecuencia, aquella fe que lo mantenía caminando sobre las aguas tormentosas, se debilitó hasta el punto en que se estaba hundiendo y se iba a ahogar. Porque el que se hunde en el agua se ahoga. Parecía que todo estaba perdido para él. Y en ese momento su condición entonces era peor que la anterior que él tenía antes de dar el paso de fe y empezar a caminar sobre las aguas. Antes estaba en el bote en problemas, pero ahora está en gravísimos problemas, hundiéndose en el agua tormentosa. En ese momento, Pedro no se resigna a su infortunio, quizá al pensar, bueno, ya no me queda nada más, me tengo que preparar, me voy a ahogar, sino que suplica
viendo al Señor en ese momento y le dice, Señor, sálvame. Que por cierto creo que es la plegaria más corta que hay en toda la Biblia. Señor, sálvame. Es el grito mismo de arrepentimiento que da un hombre cuando se da cuenta de que el mundo lo está ahogando, que el mundo lo está asfixiando y que necesita ser sujetado, asido de la mano por su Salvador. Que está lleno de temores y de aflicciones y que decae cada día y cada vez hundiéndose un poco más y perdiendo las esperanzas hasta no tener esperanza alguna. Y en ese momento a los hombres solo les queda recurrir a Jesucristo como su única esperanza, entendiendo que Jesús extiende su mano, aquella mano de la que ninguno de los suyos le puede ser arrebatado. Aquella mano que salva a Pedro una vez que lo toma. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es como decir, la mano de mi Padre y la mía es la misma mano. Una vez que está en mis manos, que el Padre me la entregó, yo le doy salvación y vida eterna y nadie me la puede arrebatar. Ya vamos entendiendo ahora la similitud, la simbología. Bueno, el Señor extendió su mano y sujetó a Pedro. Lo rescató de las aguas. Pero no dejó pasar la oportunidad para aplicar inmediatamente la reprensión adecuada al momento, diciéndole, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Repasemos los estados de Pedro a lo largo del relato. Primero, Pedro en el bote luchando contra el viento y las olas que azotaban la barca. Segundo, Pedro oye la voz del Señor una vez que lo ve. Tercero, da un paso de fe. Cuarto, camina sobre el agua. Quinto, duda porque viendo el fuerte viento tuvo miedo y empieza a hundirse. Sexto, grita por auxilio a su Señor. Y séptimo, sujetado de la mano del Señor, es salvado y a la vez reprendido luego por dudar. Pero en ese instante, cuando el Señor le da la mano a Pedro, ¿saben algo? Aún están las olas encrespadas, aún sopla fuertemente el viento y aún Pedro está parado sobre la profundidad de las aguas, donde hacía un momentito se estaba hundiendo. Pero yo les aseguro de verdad, y lo creo firmemente, que en ese momento había un cambio en Pedro. Ya no tenía temor, se lo puedo asegurar, ni a los vientos, ni a la profundidad del mar, ni a las olas. Él estaba sujeto a la mano más poderosa de todo el universo, a las manos salvadoras de su Señor, que nunca lo dejarían ni ahogarse en ese momento, ni perderse jamás. Creo que firmemente Pedro se había sentido en ese momento el hombre más seguro y en ese momento el momento más seguro de toda su existencia. Si meditamos la enseñanza podemos ver que nuestros miedos, nuestras impaciencias, nuestras ansiedades, nuestros estados anímicos que son contrarios y adversos y nuestras depresiones, todos son por falta de fe. Todos son por falta de fe. Las Escrituras nos atestiguan lo que debemos hacer en tales situaciones. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Más adelante dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Clamar, llamar, buscar, rogar al Señor por nuestras vidas. Jesús me salva de mis miedos y a ti, hermano, de los tuyos también.
El Señor me rescata de las consecuencias de mi falta de fe, como lo hizo con Pedro. Me libra de mis temores, aunque lo que provoca mis temores siga ahí aún presente al lado mío. Pero Él me libra de mis temores. El Señor me toma de la mano y me lleva a un lugar seguro, tal y como lo hizo con Pedro. Y leemos en el 32 que dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta ese momento y en el trayecto de caminar, el Señor con Pedro ha sido de la mano hasta montarse en la barca. Las condiciones del viento eran las mismas y la de las olas las mismas. Solamente había cambiado que estaba aferrado a la mano del Señor. Pedro llegó hasta el bote y fue allí que todo se calmó. Todo había cambiado. Este pasaje tiene unas características, peculiaridades. Un milagro de fe que trae dudas. Caminó, pero luego dudó porque quitó la mirada de Jesús y miró el fuerte viento. El ruego más corto: Señor, sálvame. La salvación más apremiante: Señor lo tomó de la mano. Jesús extiende en forma física su mano y lo rescata. Y este pasaje lo describe el Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo en una forma en que nosotros podríamos detallarlo y podríamos ver ahí y entender que el seguir a Jesucristo no es un camino fácil y sin tropiezos. Y aún en la mejor condición espiritual que nosotros podamos estar, en la mejor situación, con una relación cercana a Jesús, aún obedeciendo el llamado de Jesús en medio de tu caminata sobre las aguas, cuando todo esto parece perfecto, el viento podrá rugir y azotar fuertemente a nuestro alrededor y podría nuestra fe flaquear. Si no mantenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Probablemente nosotros vamos a entender eso después que nos hayamos hundido un poquito, 2 o 3 veces, ojalá no más de ahí. Pero siempre tengamos presente que el Señor es fiel y nos va a rescatar siempre. Recordemos lo que dice Proverbios 24:16, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y cuando dice en el Salmo 137, cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. No importa las veces, hermano, que tú hayas caído. Lo importante es que te vuelvas a levantar con la ayuda del Señor. No importa. Nada de eso. Hoy el Señor, de una manera u otra, se nos está siempre acercando. Aún en medio de nuestras tormentas, de nuestras vicisitudes. Pero de nosotros depende si nos vamos a hundir con el agua hasta el cuello o sencillamente vamos a empezar a caminar con Él hacia lugar, hacia refugio seguro. Solo le pido al Señor que estas palabras que hemos visto esta noche pues lleguen a cada uno de nosotros y entendamos que ya es momento que caminemos por fe y olvidemos los temores, nuestros prejuicios y nuestras aflicciones a un lado y que caminemos de la mano con Cristo. Amén. Oremos. Señor, ciertamente, Señor, tu palabra es luz. Tu palabra es alimento a nuestras almas, Señor. Y te pedimos que hoy, Señor, haya sido un buen alimento, que nos sacie, que nos llene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar cada día como es debido. No tan solo teniendo la buena intención de hacer las cosas, sino haciéndolas de acuerdo a ti, Señor. Y así sabemos de seguro que todo lo que haremos es bueno, es justo y es propicio a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener dudas ni temores en nuestro corazón. Acrecienta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a superar todas estas cosas. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.